Hola compañeras, espero estén muy bien. Hoy día ya cambiamos el horario que por regla general tenemos en nuestra revista en los lanzamientos. Ahora nos estamos difundiendo los días domingo, así que bienvenidas y bienvenidos. Hoy día tenemos un muy lindo lanzamiento que es la revista número 5, homenajeando septiembre y una memoria feminista. Así que nos acompañan increíbles invitadas. Como saben, quiero recordarles también que es Revista Ahora Nosotras. Revista Ahora Nosotras es un espacio de encuentro que hemos generado con distintas mujeres para representarlas a ellas, para que este sea su espacio y en el cual ellas se tomen como defensoras de la justicia y la dignidad, se tomen la palabra y la política con sus propias manos. Así que, bueno, las dejamos ya invitadas. Quiero presentarles a quienes van a ser hoy día también nuestras invitadas, pero primero vamos a recordar los objetivos de la revista, así que dejo ya invitada a mi compañera y editora general de la revista Ahora Nosotras, Javiera López. Hola a todas que nos están siguiendo en esta transmisión. Claro, hay tres objetivos que lo hemos dicho en otras ediciones y el primero tiene que ver con cómo construimos una comunidad de mujeres que se identifiquen entre sí, que realizan política en diferentes espacios sociales y que también seamos capaces a través de la revista que ellas puedan compartir sus experiencias, sus sentires y sus aprendizajes de trabajo, y esta revista ahora nosotras es la oportunidad para hacerlo. El segundo objetivo consiste en poder visibilizar el quehacer de esas compañeras, tanto que participan en espacios tal vez más institucionales o más formales, pero también de aquellas que participan en el mundo social, territorial y que luchan sin duda por la justicia social. Y el tercero tiene que ver con cómo diversificamos también los relatos de las mujeres que hoy día están participando en política. Tiene que ver también con cómo representamos a mujeres más allá de los centros históricos de poder, es decir, desde Santiago, desde el centro, cómo visibilizamos el quehacer de las periferias, pero también cómo desparlamentarizamos aquellos referentes que hoy día tenemos y entendemos que la política nos pertenece a todas y todos y también es tiempo de que nosotras estemos al frente para recuperarla. Muchas gracias, Javi. Y bueno, como les comentábamos, este mes es un mes en el que vamos a recordar sobre todo una memoria feminista, pero queríamos también no obviar que septiembre se inicia bajo el alero de un proyecto que fue esperanzador y que fue el proyecto de la Unidad Popular y que se ve truncado finalmente por una dictadura que amenaza, que trae consigo la muerte y la pérdida de miles de personas en Chile y de detenidos y detenidas desaparecidas. Y en razón de eso es que queríamos también hacer esa memoria feminista, recordar a quienes nos precedieron en la lucha por la verdad y la justicia, a nuestras madres, a nuestras abuelas, que fueron incansables luchadoras precisamente por obtener esta justicia y que aún en muchos casos todavía no ha sido posible siquiera llegar a ella, dada la impunidad que ha reinado en Chile por décadas. Nosotras este homenaje que hacemos siempre en un septiembre feminista lo hemos hecho año a año, pero probablemente el año pasado fue un año que nos sorprendió, porque pensábamos, quizás ilusamente, que marchando año a año cada 11 de septiembre y recordando a las mujeres detenidas desaparecidas, a las, a las mujeres que fueron violadas, que fueron parte de la violencia política sexual del país, quizás, tal vez, era la garantía para un nunca más en Chile. Sin embargo, nos sorprendimos y nos equivocamos, porque el año 2019 va a ser recordado probablemente, desde octubre en adelante, como una de las mayores crisis en derechos humanos en Chile. Y eso es algo que vamos a tener que cargar como generación, y ya no solo van a ser las madres y abuelas, sino que también vamos a ser las feministas de esta generación quienes vamos a alzar y bailar esa cueca sola probablemente, con una pañoleta verde en este caso, pero también procurando que si bien no hubo un nunca más, sí vamos a lograr y obtener la justicia tan ansiada, tanto para nuestros caídos en dictadura, pero también para quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos en el estallido social. Así que queríamos hacer esta memoria feminista haciéndonos cargo no solamente de septiembre y la dictadura militar, que es una herida abierta en Chile, sino que también con la nueva herida que tiene Chile hoy, producto del estallido social y la represión que sufrimos como ciudadanía.
Así que, bueno, las dejamos ya invitadas a este lanzamiento. Contamos con 3 increíbles panelistas. Somos unas suertudas en este espacio porque siempre tenemos la garantía de contar con mujeres increíbles, así que se las quiero presentar. Primero nos acompaña Marcela Sandoval. Ella, bueno, ella es nuestra compañera también feminista. Ella es la actual vicepresidenta de la región metropolitana y también tiene muchos estudios y trabajo en derechos humanos, así que, y bueno, y de profesión periodista. También nos acompaña una compañera también muy local, que es la Verónica Matus, como muchas saben, también una feminista histórica. La Vero es una feminista de los 80, tiene también mucho trabajo en derechos humanos, sobre todo desde la Vicaría de la Solidaridad durante esa época, y también forma parte de actualmente la vicepresidenta de La Morada. Y finalmente nos acompaña Natalia Aravena. Natalia es enfermera, de profesión enfermera, y es una de las víctimas del trauma ocular ocurrido en el estallido social, y actualmente también conforma parte de la coordinadora por esa causa. Así que, bueno, las dejo, o sea, primero, muchas gracias por estar acá, por tener la disposición y las ganas de compartir con nosotras en este lanzamiento. Y bueno, las dejamos, ya queremos desde ya agradecerles. Y vamos a empezar como a conversar. Tenemos una primera pregunta relativa a Verónica Matus. Queríamos empezar contigo, Veru. Tú luchaste por los derechos humanos y participaste como abogada de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura. ¿Cómo te aproximas tú a esta lucha? ¿Y qué aprendizajes crees que se pueden obtener de ese periodo respecto del actual? Bueno, primero saludarla, muy contenta de conocer a Natalia y estar de nuevo con Anita y Marcela. Agradecer que me inviten y decir que estoy con ustedes en todo lo que sea hacer memoria y hacer memoria feminista, hacer memoria de mujeres. Bueno, yo empiezo a trabajar imagínense ustedes que había un proyecto popular, que salíamos a la calle, que los sueños eran posibles, ¿ah? Y de repente viene el golpe de Estado. O sea, el corte que significó eso en la vida de los que éramos jóvenes en ese tiempo, nos marcó en un antes y un después, ¿ah? Yo tengo 2 compañeros de curso de la universidad que están desaparecidas, Cecilia Castro Salvadores y Patricio Munita. O sea, Patricio Munita fue ejecutado. Bueno, y tengo muchos amigos desaparecidos. Entonces, yo quería contarles que primero nosotros venimos de una generación en que todavía Chile es un país que está en que hay un proyecto político que habla de la justicia social, de la integración de acuerdo a los tiempos. Y eso eran convicciones muy profundas, estaba dando lugar a nuevas prácticas, los jóvenes estábamos ahí en las poblaciones, yo recuerdo haber trabajado en las campañas, la campaña parlamentaria de marzo del año 73, por ejemplo. Bueno, y viene el golpe de Estado y hay una fractura, algo pasa. Y todavía es una pregunta probablemente para muchos de mi generación, ¿qué hizo que ese día este país se dividiera en 2 bandos? ¿Ah? Y empieza las denuncias, empieza la represión. Y ustedes no, o sea, era imposible imaginar, porque cada vez, no era solo asombrarse un día, era cada vez, o sea, eran cosas más graves, peores, ¿ah? Eh, y cómo van destruyendo la convivencia, cómo van desarmando todo ese tejido social, cómo van matando los sueños. Entonces, esa es una experiencia personal, pero también es una experiencia colectiva de mucho, que nos dejó una huella muy grande, que es de mucho dolor, y que eso hay que reconstruirlo en plural, en colectivo. Y eso yo creo que todavía la memoria en este país no es lo suficiente, y menos la memoria de las mujeres, porque para mirar la memoria de las mujeres tenemos que ir a los lugares donde están las mujeres. Y en general, la memoria institucional nos muestra, ¿no es cierto?, ¿ah? Lo que las instituciones registran, pero esas otras memorias de los grupos están ahí en lo privado, y ahí tenemos que ir a buscar esas memorias. En todo caso, decir que lo primero que ocurre
después del golpe y en las primeras cosas en el Comité de Cooperación para la Paz, a fines de septiembre del año 73, que lo primero que se crea es que llegan mujeres. ¿Ah? Llegan mujeres en esa época, mujeres jóvenes, mujeres madres. ¿Ah? O sea, yo podría ser la abuela de ustedes. ¿Ah? Yo creo que o sea, eran promedio 20, 22 años las mujeres que fueron detenidas, que eran bastante menos en relación a lo que eran los hombres. Entonces las mujeres empiezan un camino. Yo lo que les puedo decir es que yo vi cómo a las mujeres les salían alas, cómo sacaban fuerza, la tremenda energía para denunciar, para buscar a sus familiares, para encadenarse, para las miles de acciones. O sea, quiero decirles que a nosotros nos costó muchísimo en el Comité de Cooperación para la Paz aceptar que existían desaparecidos. Hoy día a ustedes eso les suena, pero es algo muy, muy brutal, es muy abyecto, que existan desaparecidos. ¿Cómo podría una persona desaparecer? ¿Ah? Eh, entonces nosotros teníamos unas fichas que se hacían a mimeógrafo además, porque las fotocopias eran muy caras, y en las fichas decía trayectoria del detenido, pero nunca jamás nos pudimos imaginar que, o sea, que podían hacer desaparecer los cuerpos. ¿Ah? Entonces les cuento eso porque fue un golpe brutal. Gracias, Vero. Y si tú pudieras, como decirnos por último, un aprendizaje que tú obtuviste, o sea, a partir de lo ya vivido, y luego con encontrarte con un estallido social como el que tuvimos el año pasado y la represión, o sea, sin palabras que nos dejó, porque, bueno, al menos yo no viví durante, no tengo recuerdos de la dictadura tan patentes en mi vida, pero yo nunca había vivido en un espacio tan militarizado. ¿Tú qué aprendizajes puedes extraer de Bueno, ahí? o sea, yo creo que primero, ¿no es cierto?, se conculcan todos los derechos, o sea, no hay posibilidad de reunirse, de moverse, de asociarse, etc. Entonces, la experiencia en ese tiempo, hecha bajo el miedo, digamos, del golpe, a mi juicio es muy distinta a lo que ocurre después con el estallido. O sea, yo debo decir que el estallido, y yo creo que para la generación mía y para todas nosotras, es una tremenda esperanza, porque detrás de ese estallido está lo que hemos sentido y lo que no hemos guardado, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo. ¿Ah? Entonces, ese estallido tiene múltiples significados que como que se agrupan bajo esta idea de dignidad. Yo creo que hoy día es mucho más grave el tema de los derechos, de violación de los derechos humanos. Primero porque nosotros estamos en una dictadura. ¿Ah? O sea, partíamos de la base que había habido usurpación del poder. Pero aquí no. Hoy día estamos en una democracia. Y además viene la pandemia. Y entonces, o sea, el otro día conversábamos entre nosotras en La Morada. O sea, hoy día es normal el toque de queda. ¿Ah? Entonces, tú, o sea, hoy día que podéis salir, ya que puede venir alguien que uno da un poquito más, puede salir igual, ¿no es cierto? O sea, no puede salir en la noche. ¿Ah? O sea, y todo se normaliza con una facilidad. Y yo encuentro que hoy día es muchísimo más grave, porque hoy día estamos en supuestamente, ¿no es cierto?, en una democracia. Tenemos son cuántos, son más de 3.000 y tantos casos, ¿no?, que no han sido resueltos de personas que fueron detenidas en el contexto del estallido. ¿Ah? Y tenemos graves violaciones, tenemos una conducta abusiva, desproporcionada de parte de agentes del Estado. ¿Ah? Por ejemplo, con todo lo que implicó, ¿no es cierto?, todas las víctimas ¿cómo se llama? Trauma ocular. Traumas oculares. ¿Ah? Entonces, yo creo que, ¿cómo se llama? Que ahí hay una cosa que yo hoy día me pregunto. ¿Ah? O sea, cuando yo enumero mis libertades diarias, ¿ah? Me levanto, voy al escritorio, a mi dormitorio, voy a comprar, doy 4 vueltas a la manzana y después a veces nos encontramos, ¿no es cierto?, así nos vemos en estos cuadraditos en Zoom, qué sé yo. Y me pregunto a dónde quedar, o sea, ¿dónde está esa libertad? Porque de verdad es tan fácil normalizar esto. Entonces, yo creo que, ¿cómo se llama? O sea, el momento en que estamos hoy día es de verdad donde tenemos que hacer, hay dos cosas que la memoria a uno le deja. ¿Ah? Uno, por una parte, que en los momentos de crisis siempre hay algo que inventar y que crear. Nada puede ser tratado igual. ¿Ah? O sea, no sé, así como en la época de la dictadura no bastaba presentar el recurso de amparo por la persona que había sido, ¿no es cierto?, ilegalmente, y eran, no sé, 3.000 y tantos los que se presentaron y hay 3, 4 que hubo fallos, lo otro no pasaba nada. ¿Ah? Yo creo que hoy día
también tenemos que preguntarnos por la organización. Y ese estallido que, muy a la chilena, da lugar a un escenario nuevo. O sea, más, menos, nos guste o no, nosotros no estaríamos hoy día en un proceso constituyente, ¿ah?, si no es por el estallido. ¿Ah? Y en ese sentido yo creo que la creatividad tiene que ser mucho más, porque ahora se supone que vamos a construir para un tiempo más largo y por primera vez vamos a poder decir algo. ¿Ah? Entonces creo que en la Constitución el tema de los derechos humanos es central. O sea, ustedes saben que el rango de los derechos humanos en la actual Constitución del 80 también ha permitido, ¿no es cierto?, que en este país muchas cosas vayan quedando ocultas. No puede ser, ¿no es cierto?, que la Corte diga una cosa y el Tribunal Constitucional diga otra respecto de la obligatoriedad de los derechos humanos. Entonces, yo creo que eso hay que darle una jerarquía muy importante y además empezar a comprender que los derechos humanos no solamente sirven para parar los abusos del poder, como sirvieron en el pasado, sino que para construir convivencia, construir democracia plural, en respeto, en cuidado. ¿Ah? Porque aquí nosotros todavía, ¿ah?, yo cuando trabajo y hablo de derechos humanos, la gente cree que los derechos humanos son cosas de la gente izquierda, cosas de los comunistas. No, esta democracia necesita derechos humanos para las mujeres, para los niños, ¿ah?, para las disidencias sexuales, para los mapuches, para los Rapa Nui, para todos, ¿no es cierto?, los chilenos y chilenas. ¿Ah? Gracias, Vero. Muchas gracias y también por clarificarlo, también viendo el futuro. Natalia, bueno, tú fuiste, parte del estallido social y víctima del trauma ocular. Tú eres de profesión también enfermera. Y bueno, tuvimos la oportunidad hace poquito con la Javi de leer tu entrevista y nos pareció muy, muy lúcida. Porque, bueno, la Natalia es nuestra entrevistada de esta última edición. Y bueno, cuando te leímos también nos recordó mucho también a una gran luchadora, que es Ana González. Ana González solía decir que, con una frase que es preciosa, decía, pero hay sonrisa, porque lo que la dictadura quiso es que yo, como tantas, no fuéramos a la casa a llorar y quedarnos muy tranquilas, pero no lo lograron. Y nos pasa un poco que cuando te leemos y también sabemos que hoy día también te organizaste, que no te fuiste solo a tu casa, sino que te organizaste y hoy día también participas de la coordinadora de víctimas por trauma ocular. Tampoco no te fuiste simplemente a la casa, sino que seguiste luchando. Y por lo mismo queríamos preguntarte, Natalia, ¿tú cuáles crees que son las deudas que tiene hoy día el Estado de Chile respecto de las víctimas durante el estallido social? Y también, ¿cómo tú has visto que ha reaccionado el Estado, por ejemplo, con cuestiones tan relevantes como la actual policía que tenemos y Carabineros de Chile? ¿Cuál crees que ha sido su respuesta y cuáles son las deudas que hay? Bueno, primero quería agradecer la oportunidad de estar acá y de aparecer en la revista también, de haber podido dar mi opinión ahí. Con respecto a la pregunta, bueno, las deudas son muchísimas. De cierta manera, el Estado trató de hacer como un tipo lavado de imagen cuando en noviembre del año pasado lanzaron el programa integral de reparación ocular, que viene siendo un programa para las víctimas de trauma ocular durante el estallido social que se efectúa en el Hospital Salvador, pero este programa fue lanzado como al aire, con lo que saliera, fue como el Ministerio de Salud, en palabras simples, le tiró un cacho al Hospital Salvador y que ellos se hicieran cargo. Entonces la gente de ahí mismo del hospital tuvo que empezar como a averiguar cómo hacían las cosas, tuvieron que ellos empezar a armar el programa porque el programa no existía, o sea, lo anunciaron, pero no era nada, o sea, era un nombre, era solo eso. Y la verdad es que ahora a través de los meses ha avanzado esto, sí han habido algunas cosas buenas con respecto al programa, ha habido atención psicológica, atención de terapia ocupacional, de tecnología médica, protecista, eso si no me equivoco, y bueno, oftalmólogo para los que lo requieren, pero ahí se queda, y los profesionales es uno por área, y hay muchos chicos que se quedan sin horas, hay déficit en la calidad de la atención también, muchos chicos se han visto revictimizados por parte de profesionales de salud de ahí del hospital, los chicos de región también quedan fuera,
porque no tienen cómo viajar y es muy engorroso también estar viajando siempre para los controles a Santiago. En ese sentido, no se ha pensado o no se ha hecho todavía descentralizar este programa que abarque todo Chile, debiera estar replicado sobre todo en las regiones donde hay más casos y que de esa forma se pudiera generar un mayor acceso. Entonces, eso con lo que respecta a la parte de salud, que se ha abandonado totalmente muchas de las atenciones y se ha enfocado netamente en la parte oftalmológica y un poco en la psicológica, pero hasta ahí nomás. Entonces, hay que pensar que las consecuencias que tenemos nosotros no son solo a nivel psicológico y oftalmológico. O sea, ya yo perdí mi ojo, uso una prótesis, ok, necesito atención psicológica, sí, pero además de eso necesito, por ejemplo, o muchos necesitan atención psiquiátrica, utilizar medicamentos, ser evaluados, considerar que esto es un trauma que se genera de por vida, que probablemente pueden haber recaídas, pueden haber episodios depresivos, puede haber trastornos de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, una cachada de patologías que se están dejando fuera porque no hay atención psiquiátrica, por ejemplo. Tampoco se está considerando el área laboral, donde muchos nos hemos visto afectados porque el desempeño de las profesiones en muchos casos no puede ser igual o sencillamente es imposible de realizar con un solo ojo. Por ejemplo, los que se desempeñaban en las áreas de construcción o de transporte. Por ejemplo, la licencia de conducir clase A, que es la profesional, no la dan con visión monocular. Es requisito tener visión en ambos ojos, igual que la licencia clase C, la de las motos también. También se ha abandonado en el área educacional. Muchos de los chicos que han sido afectados con trauma ocular son secundarios, están en el colegio, han perdido, se han atrasado en sus estudios, algunos están en la universidad, porque la mayoría de la gente que nos estamos manifestando somos jóvenes. Entonces, se afectó a todos los que estaban ahí estudiando, que perdieron becas, se atrasaron, pierden gratuidad, etcétera. Tampoco ha habido una respuesta en esa área. Y, por ejemplo, lo más importante también en el área judicial, nuestros procesos se han visto totalmente enlentecidos. De los 460 traumas oculares que informó el INDH, no me acuerdo si como en febrero de este año, si no me equivoco, hace poco informaron que solo han habido 3 formalizados, que son el agresor de Fabiola Campillay, el de Gustavo Gatica y otro que no sé de qué caso será. Pero sería, pues, ¿qué pasa con todos los otros 400 y tantos que también tuvimos trauma ocular y que no han habido formalizados, no avanzan las investigaciones, se enlentecen los procedimientos, entregan información falsa, incluso por ejemplo en el caso de Gustavo Gatica, que ¿cómo se llama? El sumario que entregó Carabineros decía que ellos no podían considerar que había sido una agresión de Carabineros, sino que era de parte de los manifestantes. Entonces, y días después de eso sale que efectivamente que se iba a formalizar a un sargento, si no me equivoco, que es Claudio Crespo, por las agresiones cometidas contra Gustavo. Entonces, ellos mismos esconden la información y el gobierno y el Estado no hacen nada, pues, nada. Y esa es la deuda que tienen de hacerse responsables por las lesiones que han cometido, por las violaciones a los derechos humanos. A mí me parece, pero insólito que han hecho cuántos cambios de gabinete en este periodo y Mario Rosas sigue en el cargo. El general de Carabineros que dijo públicamente que él no iba a dar de baja a ningún funcionario por procedimiento policial y sigue ahí en su cargo, no han habido cambios ni reformulaciones, incluso han agregado más métodos de antidisturbios contra las personas. Entonces, ahí está sobre todo la deuda de efectivamente tener una perspectiva de derechos humanos y ya terminar contra esta violencia que se viene arrastrando desde la dictadura y desde antes. Muchas gracias, Natalia, como muy revelador que nos cuentes también el estado en el que nos encontramos y cuán poco hemos avanzado en la investigación de los casos y también finalmente
que esto llegue a una condena, que es lo que todos, todas y todos estamos esperando. Bueno, también queremos, bueno, ya la presenté, que es la Marce, también, que juega de local, también, también feminista muy conocida nuestra. Y Marce, tú, bueno, naciste en dictadura, pero todo tu trabajo también en derechos humanos fue durante la transición, bajo este periodo en el cual habíamos ya finalmente llegado a la democracia, una transición que muchos dicen que tiene que ver más que ver con una democracia tutelada. ¿Qué crees tú finalmente, en qué fue lo que fallamos nosotros como país para que en octubre se rompiera la promesa del nunca más? ¿Y qué te pasa a ti, por ejemplo, cuando escuchamos, como ocurrió hace muy poco, o sea, de hecho el fin de semana pasado, escuchar al ministro, por ejemplo, al ministro Pérez señalar que el gran legado del presidente Piñera va a ser finalmente la democracia? Va a ser finalmente Piñera, con esta frase que ocupó, dijo, Piñera eligió la democracia. ¿Qué crees tú que hizo que finalmente, o sea, que nosotros termináramos al final del día como país quebrando la promesa del nunca más y que este gobierno haya puesto en jaque a la democracia? Gracias, Anita, y gracias ahí a todo el equipo de Ahora Nosotras por el espacio. Qué gusto compartir con Natalia. Siempre es importante como rescatar el tema de los testimonios en derechos humanos. Y bueno, la Vero tiene una larga trayectoria también en recopilación de testimonios y trabajo también con víctimas. Yo la verdad es que siempre fui como bien escéptica respecto a cómo abordamos los derechos humanos en la transición. Siento que nos quedamos con una deuda desde el principio. En primer lugar, nos quedamos con una deuda tremenda con las mujeres. Y eso se vio, digamos, en el primer gobierno, desde el primer gobierno de digamos, en democracia. Porque no olvidemos que las mujeres fueron parte clave, no solo en las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, sino también dentro de Mujeres por la Vida, otras agrupaciones feministas, de víctimas de la tortura, pero también mujeres que no siendo, digamos, necesariamente afiliaciones políticas, por ejemplo, al principio de la dictadura, formaron mujeres democráticas, mujeres que estaban vinculadas al ámbito de la cultura. Entonces, la verdad es que el movimiento desde las mujeres fue muy clave para combatir la dictadura y también para hacer propuestas para la recuperación de la democracia y en temas de derechos humanos fundamentalmente. Y ahí nos quedamos en deuda. Yo creo que hubo varios gobiernos que estuvieron en deuda con eso. Y en derechos humanos, digamos, como garantías fundamentales, creo que se dieron pasos muy tímidos. Si bien las comisiones de verdad yo creo que fueron un gran avance y un paso necesario, porque todos los países que tras conflictos armados, dictadura, necesitan como, digamos, enfrentarse con la verdad. Por lo tanto, las comisiones de verdad no son una cuestión que se nos haya ocurrido a nosotros como por arte magia, sino que es parte como también de la tradición de cuando ocurren estos episodios de terrorismo de Estado, es que las sociedades se enfrentan a su verdad. Y muchas veces estas comisiones se configuran de la misma manera que se configuraron en Chile, con actores de la sociedad civil que han sido protagonistas en la defensa de derechos humanos, pero también tratan como de alguna manera de equilibrar ahí, de ponderar las sensibilidades políticas también en esos espacios. Yo creo que hubo un avance, pero también hubo avances muy tímidos respecto a la prisión y tortura en Chile. Y esa fue una cuestión que yo creo que hasta la segunda Balet todavía nos pena, digamos. Hubo muchas víctimas de mi generación particularmente y de una generación un poco anterior a la mía. Estoy hablando de gente que hoy día tiene 50 años o 45, que participaron fuertemente en los últimos años combatiendo la dictadura principalmente y que cayeron siendo estudiantes, muchos de ellos, y la verdad es que muchos de ellos ni siquiera calificaron en la Vales 2 de prisión y tortura. Muchas víctimas también como tú señalabas al inicio, Anita, de violencia sexual, mujeres principalmente, porque bueno, también hubo hombres, pero mujeres principalmente, no estaba calificado en Chile la violencia sexual como tortura. Entonces, y en las comisiones se abordó también tímidamente. Entonces, creo que ahí esa fue una deuda, digamos, que permitió de alguna manera allanar que en nuestro país, primero, exista el negacionismo con fuerza. O sea, existe ahora recién un proyecto, no sé si se habrá aprobado o está todavía en trámite en el Senado, pero creo que todavía duerme en el Senado, un proyecto contra el negacionismo.
Y eso evidentemente que genera como, allana estas conductas y estos comportamientos que tienen que ver desde el Estado. Y otra cuestión que yo creo que también el Estado quedó en deuda es con el trabajo con la memoria. Si bien se avanzó, por ejemplo, con crear una institucionalidad acorde, que es el Museo de la Memoria, muchos de los sitios de memoria se alzaron más bien por el propio trabajo de las agrupaciones. Claro, algunas han postulado, han recibido fondos del Estado como para sostenerse y todo, pero no ha sido una política pública sostenida que permita decir de norte a sur vamos a proteger los memoriales, los sitios de memoria, y creo que es una cuestión fundamental para hacer ver a las nuevas generaciones lo que nunca más tiene que ocurrir, la garantía de no repetición, y también para educar en derechos humanos, porque nada más vivo, digamos, de los derechos humanos que mostrar, digamos, dónde ocurrieron los hechos, a quién le ocurrió, y eso hacen, digamos, los sitios de memoria y los memoriales. Entonces ahí es bien triste ver como en muchos lugares de Chile hay memoriales que están abandonados porque han sido sostenidos por las propias familias. Entonces, claro, uno se queda en la retina con el trabajo muy importante y valioso de algunos sitios de memoria, que Villa Grimaldi, Londres 38, que han hecho José Domingo Caña, que han hecho un trabajo enorme en temas de archivo también, que ese es otro aporte importante para esclarecer la verdad y la justicia, pero también tenemos que reconocer que ahí el rol fundamentalmente ha sido de las agrupaciones y de los familiares, no ha sido principalmente del Estado. Entonces, si tú me preguntas por qué en octubre no preponderó el nunca más, porque yo creo que tenemos una deuda pendiente en todas estas materias, con memoria, con justicia, con reparación y con protección de la memoria. Y yo creo que tenemos una gran deuda también con respecto como a la modernización de Carabineros, de las policías y las Fuerzas Armadas. Existe una cultura profundamente militarizada, profundamente clasista dentro de estas instituciones y con muy poca preparación en temas de derechos humanos. Entonces no podemos pretender que efectivamente la garantía de no repetición cale dentro de la institucionalidad si no se han hecho cambios profundos. Sí, yo creo que el 18 de octubre marcó también un antes y un después, y yo me alegro que las víctimas por distintas razones se hayan agrupado, porque eso tiene que ver también con hacer valer sus derechos y seguir exigiendo reparación, porque tal como decía Natalia, hay un tema que es fundamental, que no solo acá tiene que haber reparación en términos de atención médica, aquí también tiene que haber reparación psicológica, entender también que sus condiciones de vida se vieron afectadas en lo laboral, en distintos ámbitos, y son cuestiones que hoy día el Estado está haciendo vista gorda. Perfecto, Marce, sí, yo creo me pasa mucho con eso y qué importante lo que dices, como cómo establecemos una garantía de no repetición, si eso es al final del día, cómo hacemos que la comunidad política entienda, comprenda y le parezca relevante no repetir lo que pasó y que que fue una época del terror finalmente. Y cuánto compromiso ha tenido, por ejemplo, incluso este gobierno en particular, que ya había tenido una afrenta contra el Museo de la Memoria un año atrás, incluso antes del estallido. Ya había un problema de negacionismo importante en la derecha que quizás se hace aún más patente en el estallido social. Bueno, antes de seguir, quiero contarles que en esta ocasión nos va a acompañar también Javiera López, que es la editora general de nuestra revista, y ella va a seguir haciendo, bueno, primero la dejo ya aquí presentada, va a seguir con algunas preguntas y también probablemente mostrándoles nuestra ilustración de la contraportada que viene un poco uniendo estos dos momentos tan importantes y de resistencia de las mujeres y cómo ellas han hecho memoria. Así que las dejo ya aquí con la tremenda Javiera López. Gracias, Anita, por el pase. Saludar a Marce, a Vero, a Natalia, por participar también en esta edición. Y claro, ya lo mencionaba Anita y en particular Marce, hay una deuda súper importante en términos de políticas públicas, de pensar las políticas de patrimonio, de reconocimientos también, de cómo la memoria puede ser un método bastante importante de aprendizaje para no volver a cometer los errores del pasado. Y ahí también hay
una fecha o unos datos súper importantes del estallido que tiene que ver también cómo vivieron las mujeres la violencia. Se empezó a provocar un fenómeno súper particular y que ya lo habíamos vivido en otros momentos, como lo fue la violencia político-sexual. Hay cifras que hay más de 1.500 mujeres que hay casos registrados, tanto de humillaciones como desvestirse en la comisaría durante los controles, hasta también casos de abuso sexual, como de hecho, también invitamos a poder revisar la infografía que realizamos en Despierta con un informe que sacó la Fiscalía durante este año con esos detalles, y también sabemos que muchas mujeres no denuncian en contexto de terrorismo de Estado por las implicancias también que eso tiene. Entonces, a propósito de eso, le quería preguntar, en este caso a Vero, cómo viven también las mujeres la violencia institucional en estos contextos, y cómo también, si es que crees tú que existe esa violencia, ya mencionaste o adelantaste algo anteriormente, y si hay alguna experiencia que tú recuerdes de si es que te viste enfrentado o te tocó ver algún caso durante tu lucha, ya sea durante la vicaría o durante los últimos años. Bueno, o sea, yo creo que la violencia institucional es una violencia que ejerce el Estado contra los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora, en el contexto de la dictadura, la violencia fue feroz. O sea, primero, y ustedes, las mujeres de las ollas comunes de los 80 el otro día se acordaban. O sea, sacaban a los hombres y los llevaban a las canchas más cercanas y los tenían a veces 24 horas o más. Yo me acuerdo en verano, y sentados ahí hasta los chicos de 14 años y todos los hombres de la población. Y respecto de las mujeres perciben, ¿no es cierto?, toda esta violencia desde el lugar en que están. Entonces, las primeras que saben de la cesantía, de la falta de trabajo, son las mujeres, ¿ah? Porque no hay plata, porque no hay, ¿cómo se llama?, trabajo, no hay nada. Las primeras o sea, en el contexto de la dictadura, la represión afecta directamente a las mujeres en dos sentidos. Uno es en que las mujeres son las que están parando la olla, y segundo, en que en el tema del temor, ¿ah? Del temor y de la organización, este temor de que, no sé, que venían los helicópteros, que iban a allanar, ¿ah? Que se llevaban a los hijos o a los familiares. Entonces, o sea, las mujeres son las primeras que se dan cuenta de eso y las primeras que se organizan para eso. Y una de las cosas que siempre es clave en las mujeres solas no pueden responder, responden en colectivo. ¿Ah? Y empiezan, o sea, por ejemplo, en muchas de las ollas que estaban en lugares que habían sido tomas, esas mujeres habían estado en las tomas antes, ¿ah? Y ya en las tomas habían encarado a la represión, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, o sea, ¿cómo las mujeres se empiezan a juntar al tiro? Tenemos que hacer algo. ¿Ah? Y cuando la crisis ya es muy grande en los años 80, ahí empiezan a agruparse y se agrupan en la casa, se agrupan o sea, en el lugar que les prestaran. Y ahí quería volver sobre una cosa que yo creo que tiene que ver con los derechos humanos. O sea, aquí en Chile es cierto, tenemos la derecha que tenemos hoy día y que hemos tenido desde siempre, digamos. Pero yo creo que también, o sea, aquí en la transición los grandes ausentes son los derechos humanos. O sea, ¿cómo es posible que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se haya inaugurado en el año 2010? ¿Ah? O sea, y no en el año 90. ¿Ah? Yo creo que el tema de y en Chile no hay política de derechos humanos, no hay instituciones que lo soporten tampoco, todas son acciones fragmentarias. Entonces, el tema de justicia, verdad, reparación y memoria, la verdad es que son como cositas que van saliendo sueltas, ¿ah? Pero aquí necesitamos poner todo esto en un solo tronco. Entonces, volviendo a la violencia contra las mujeres, yo creo que las mujeres resienten la violencia del Estado y la resienten desde los espacios en que están. Pero esos espacios, o sea, la mujer en la cocina, como que trabajar en la cocina no es político, ¿no? Las ollas comunes
era la cocina. Y cuando ustedes miran, cuando los políticos hablan de la cocina, esto de cocinar es como hacerlo escondido, ¿no es cierto? Es como que hay que tapar lo que se hace en la cocina. ¿Ah? Y las mujeres salen con las ollas afuera. Y el proceso que tiene lugar en torno a la olla es tanto y más importante que la preparación cotidiana, el alimento y qué sé yo. En esa época había mucha desnutrición también. O sea, yo creo que hubo un trabajo clarísimo en lo concreto de la elaboración, la alimentación, la organización, la administración de los recursos de las mujeres. Pero además de eso, las mujeres organizaron ahí los grupos de salud, que eran los que salían a apoyar a las personas que estaban en las protestas, ¿ah? Los talleres de mujeres, las bordadoras de arpilleras, los grupos culturales, o sea, la asociatividad de las mujeres se propició a partir de esos espacios. Y en esos espacios habían conversaciones muy importantes. O sea, piensen ustedes que no existía la violencia contra las mujeres, no era algo que estuviese así, no. ¿Ah? O sea, se sabía que a las mujeres le pegaban, digamos, pero no existe, o sea, no era delito, no era un tema. Y esas mujeres empiezan a hablar de la violencia y empiezan a apoyarse. Yo recuerdo casos así particulares de que salían 3 vecinas y tenían ahí al marido, lo paraban al tiro, ¿ah? Pero desde ellas. Y en ese sentido, yo creo que la única manera de poder avanzar en derechos humanos es manteniendo siempre esta tensión entre la institucionalidad y los movimientos, tanto en la memoria, tanto en la reparación, tanto para demandar justicia, tanto para denunciar la impunidad, porque eso es lo único que va a garantizar esa tensión, si no se cae. ¿Ah? Eh, y qué fantástico que hoy día las mujeres se sigan organizando en torno a los problemas que hay y a las cosas que vienen. ¿Ah? Y a las cosas concretas. Respecto a las ollas de los 80, yo creo que precisamente la lectura de la dictadura resalta mucho más las graves violaciones a los derechos humanos. Fueron tremendos delitos. O sea, esto de desaparecer, ¿qué es lo que es? ¿No? Eh, pero no se ve igual y no se recoge igual lo que estaban haciendo las mujeres en este otro ámbito. ¿Ah? Y es tanto y más importante. Yo creo que para poder entender lo que ocurrió durante la dictadura es tan necesario. ¿Ah? Recopilar, registrar toda la historia del trabajo de derechos humanos, pero esto es el sostén del trabajo de derechos humanos, esas mujeres que cocinaban, eso era lo que sostuvo el trabajo de la vicaría. ¿Ah? Ahí quizás la iglesia, claro, un poco interesadamente no le conviene mostrarlo, pero lo que sostuvo y lo que permitió que la vicaría presentara todos esos miles de recursos de amparo, la credibilidad, tenía que ver con esas mujeres que estaban ahí también. O sea, la resistencia Vero, es necesaria. ¿Ah? Y eso lo hacen las mujeres. sí, Vero, tú tocas justo el momento de la vicaría y sabemos que hay una luchadora incansable y vamos a aprovechar también de presentar una de las partes de nuestra revista que a mí me gusta mucho, yo creo que una de mis favoritas, que se llama Históricas. Y en esta ocasión, en un mes que tratamos de realizar memoria feminista, tratamos de realizar un homenaje a Ana González. Ella fue una luchadora incansable, así le pusimos en esta edición. Para quienes no saben quién es Ana González, ella el 29 de abril del 76, su vida cambió radicalmente tras la detención de agentes de la DINA a sus 2 hijos, a Luis Emilio, a Manuel y a su nuera Nalvia Mena, quien ella está embarazada y dentro de todo ese contexto, el único que pudo salvar y salir de ese proceso fue Luis Emilio, que es su nieto, quien sobrevivió, quien fue de vuelta a casa y hoy se hace también historia y reconoce el legado de su abuela. Y son principalmente una historia muy cruda porque ella pierde a 4 integrantes de su grupo familiar más cercano, pero lo mismo que comentábamos con Natalia, ella se podría haber echado literalmente a morir por lo doloroso que era la situación y peleó y peleó y peleó y recorrió todo el lugar que fuese necesario. Incluso hizo una frase muy linda en el 2018 durante la última conmemoración del 11 de septiembre, que ella también era muy crítica de cómo estaba hoy día el legado de Pinochet. Ella dice que, o decía en una entrevista con el diario El País, que en este momento Chile está
tal como lo pensó Pinochet. Cuando la gente decía que le habíamos ganado, ella decía, pienso que no es verdad, que no le ganamos, que seguíamos divididos, que los luchadores de antes se acogieron a sus casas, y para eso fue precisamente la dictadura, para poder silenciar al pueblo. Había ganado su libertad, pero también ella confiaba, a veces contradictoria o premonitoriamente, que eran precisamente los jóvenes quienes iban a salir de su casa, quienes iban a salir a protestar, y para ello tal vez fue un adelanto de lo que pasó el año 2019 y de todo lo que se viene. Entonces queremos realizar este homenaje, es un adelanto, este es el boceto, la versión inicial o la versión final la van a poder ver en www.ahoranosotras.cl, y agradecemos también a Valeria Castro, quien fue la ilustradora, ella es una ilustradora chilena y quien también homenajeó a esta gran mujer que la recordamos con mucho cariño. Y ya para continuar, Vero menciona el rol de las mujeres en las ollas comunes. Y Natalia, tú eres parte de la coordinadora de víctimas de trauma ocular y quería saber si es que hay alguna diferencia o si hay incluso alguna conversa o reflexión que ustedes han tenido como mujeres dentro de la organización. Si han reflexionado también cómo viven o cómo se ejerce la violencia institucional de parte de las mujeres. Luego pasamos con Marta y ya proyectamos también qué viene de cara a la constituyente. De hecho, sí, tuvimos la instancia en marzo, justo cuando se venía toda la movilización por el 8 de marzo. Nos reunimos entre las mujeres de la coordinadora justamente para ver qué es lo que íbamos a hacer durante las manifestaciones, de qué forma nos íbamos a visibilizar, porque la verdad es que nuestra coordinadora está compuesta principalmente por hombres, porque la mayoría de las víctimas son hombres, más que mujeres. Sin embargo, hay mucha mujer presente que no es víctima, sino que son las mamás, son las hermanas, las parejas de los chicos que fueron afectados. Y entre nosotras nos juntamos y de hecho fuimos a marchar el 8 de marzo con un lienzo de la coordinadora y todo. Y claro, las mujeres nos vemos afectadas de una forma igual que los hombres, quizás muchas veces en menor cantidad, porque yo siempre he visto en las manifestaciones más hombres que mujeres. Quizás los hombres son un poco más impulsivos de quizás no medir como un poco el riesgo de las cosas, entonces como que se tiran un poco más al choque que las mujeres en general. Entonces, en relación a eso, hay mayor cantidad de heridos hombres, pero a las mujeres se nos agrede de la misma forma y en formas peores, porque además se nos aplica la tortura y la violencia político-sexual. Eh, Se utiliza como forma de intimidación el abuso sexual hacia las manifestantes. Salieron muchos videos durante el estallido social de funcionarios policiales o de las Fuerzas Armadas arrastrando mujeres, tirándole las poleras, sacándole la ropa, generando tocaciones y otras cosas. Entonces, en relación a eso se utiliza además como esta área que para las mujeres es súper traumático porque es un área donde nos vemos vulneradas constantemente todas nuestras vidas, no solo en las manifestaciones, sino en cualquier contexto. O sea, yo creo que a todas nos ha pasado alguna vez que por lo bajo alguien nos agarró algo o nos dijo alguna cosa asquerosa o ya cosas peores, pero a todas las mujeres nos ha pasado alguna cosa y ellos utilizan eso en nuestra contra. Aparte que hay que pensar que los funcionarios de los carabineros, de los militares, son mayoritariamente hombres, son gigantes, son altos, son, como se dice, como robustos, entonces su postura corporal también intimida, entonces es una vulneración hacia nuestra seguridad y nuestra integridad. Utilizan eso para amedrentarnos, para que como mujeres no salgamos a las calles tampoco, porque nos pueden abusar ahí también. O sea, podemos ir a manifestarnos y podéis salir violada también. Entonces, eso agrava aún más todas las violaciones a los derechos humanos que se cometen contra las personas. En mi caso particular, yo cuando sufrí mi agresión,
Yo nunca vi al funcionario que me tiró la lacrimógena porque yo me di vuelta, vi una masa verde de pacos y no sé quién fue. Entonces, yo no podría decir si me agredieron por ser mujer o solo por ser manifestante, pero me agredieron igual, pues en un contexto en que yo no estaba generando ningún tipo de violencia, sino que porque ellos tenían más fuerza que yo, ellos podían y me agredieron. Y esa es la táctica que usan ellos. Marce, tal vez, no sé si tienes algo que agregar respecto a cómo también viven las mujeres la violencia en contextos de crisis institucionales, si es que viviste alguna experiencia también, o dentro también de estos años de trabajo, si como alguna reflexión. Sí, yo me estaba acordando del 2011, que de las movilizaciones estudiantiles. Yo en ese momento trabajaba en la Universidad de Chile y bueno, hice seguimiento y ayudamos sobre todo con algunas abogadas a los secundarios, a sacar cartas hacia afuera, a los relatores de la niñez, de libertad de expresión, como en el fondo para hacer presión internacional sobre lo que estaba pasando, específicamente con los secundarios, pero esto pasaba también con los estudiantes universitarios. Y claro, y parte de los informes, y de hecho el INDH ahí se pronunció, llevaba poquito el INDH en ese momento, pero se pronunció pidiendo cambio a los protocolos policiales y todo, tenía que ver con la violencia que se ejercía sobre las estudiantes en ese momento. Hubo varios casos que fueron bien conocidos de cómo las desnudaban en el bus, digamos, en el furgón policial. Y una cuestión que en dictadura fue muy, muy latente, y yo creo que que una práctica en general, bien generalizada en la intimidación, en cómo se intimida a las mujeres usando a la familia, que es una cuestión que es como una intimidación psicológica, que en el fondo es decirle, mira, tu mamá o tu papá viene en tal lado, tu hijo, yo sé los horarios de tu hijo o dónde estudia. Entonces son cuestiones o yo sé dónde tú trabajas. Entonces son cuestiones que psicológicamente te intimidan. Y eso es una práctica que igual uno puede ver en testimonios incluso actuales de seguimiento a, no sé, a dirigentes sociales. Uno lo ha visto con las dirigentes ambientales, eso es, digamos, parte también de esos testimonios que uno ha podido indagar. Entonces, creo que a las mujeres se las intimida de variadas formas. Hay como formas específicas en que se nos violan nuestros derechos humanos, justamente por lo que decía Natalia también, porque somos como un sujeto para las policías o para el Estado, un sujeto a vulnerar. Bueno, hay una diferencia diametral respecto a cómo opera incluso el Estado en contextos que ojalá no se vuelvan a repetir de cara también a los desafíos que vienen, donde, y ahí voy a como puntualizar una cifra, fueran precisamente 1.559 mujeres de las 8.510 personas, y ahí se grafica lo que dice Natalia, que están identificadas dentro del informe de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, que están identificadas desde el 18 de octubre hasta el 31 de marzo del 2020. Esperemos que ese número no aumente, que aquellos responsables de esas denuncias puedan ser identificados y que efectivamente hay una política también que tenga penas, pero que también entienda que es un proceso de una reforma institucional a las policías en Chile, que deben tener también esa comprensión de que los derechos humanos, nada, como también deberían estar parte en instituciones que a veces por lógica su función es la violencia, la represión, y esperamos que también eso no vuelva a repetirse. Y ya estamos cerrando, pero estamos cerrando en un contexto que estamos a días también de un plebiscito, del inicio de un proceso que ojalá sea de transformaciones, y sabemos también que hay un sentimiento a ratos mezclado, como hay gente que lo vive de una manera como muy esperanzadora, pero también tenemos un sabor amargo a propósito de toda la conversa que hemos tenido en este lanzamiento. Entonces quería partir con Natalia, cuáles también son los derechos humanos o qué se debería resguardar en materia de derechos humanos en esta nueva constitución y qué expectativas tienes tú respecto al proceso. Ojalá en 2 minutos para que todos alcancen a poder cerrar. Bueno, yo creo que de mi perspectiva,
no tengo tanto entendimiento en el tema como puede tenerlo Marcela o Vero, pero lo que yo creo que es súper importante es que el Estado sea un Estado garante, que por lo tanto las necesidades básicas de las personas estén resguardadas, que efectivamente se garantice el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la seguridad laboral, etcétera, que se proteja a las disidencias, a las disidencias sexuales, de género, etcétera, de pueblos indígenas también, y que haya toda una reformulación de lo que son las Fuerzas Armadas y de seguridad y del orden, desmilitarizar la institución de seguridad y del orden, o sea, la institución de carabineros es sumamente militarizada, se les ha dado atribuciones que en realidad no debieran tener con respecto a la seguridad de las personas, que finalmente ellos, en vez de ser nuestros protectores, se han convertido en nuestros agresores. Lo mismo con las Fuerzas Armadas, o sea, desde la dictadura se les dio el poder y la atribución de ellos ser quienes controlan el orden de la sociedad, y finalmente hacer básicamente lo que ellos quisieran con las personas y generar torturas y agresiones. Por lo tanto, eso es algo que no se puede permitir. Lo mismo que comentaba Vero, creo, delante, de que estamos en pandemia y estamos con toque de queda, llevamos meses con toques de queda. ¿Y por qué el poder lo tienen ahí los militares, lo tienen los carabineros? Nosotros vais pasando por la calle y te paran los pacos para intimidarte, si te ven que vaya a manifestarte, te hacen control de identidad de forma arbitraria. Entonces, todo ese poder que se les ha entregado para ellos intimidarnos es lo que se tiene que cambiar también. Marce. A ver, yo sumaba a todo lo que dice Natalia, yo creo que hay una cuestión bien fundamental, sobre todo para los derechos humanos y los derechos de las mujeres, que no solo nos va a bastar como con reconocerlos en la Constitución, que haya garantía y que esté, digamos, esté como identificada o definida la protección, cómo se va a proteger esos derechos. Yo creo que aquí en los principios, en la visión que haya de la Constitución, tiene que estar la igualdad sustantiva, tienen que haber visiones como transversales, como esto de que hablaba el Vero, como la jerarquía, porque finalmente nos encontramos con trabas después institucionales en que por una norma menor puedan ser no necesariamente como su acceso o su goce garantizado. Y ya sabemos en Chile cómo funciona la institucionalidad. Y por lo bajo, digamos, como base, Chile ha suscrito numerosos tratados de derechos humanos. Entonces, no partimos con una hoja en blanco. Estos tratados deben ser parte de la base de nuestra Constitución, porque hay tratados respecto al trabajo, hay tratados respecto a los derechos de las mujeres, la niñez, la salud. Entonces, creo que vivienda, entonces creo que necesitamos que esa base esté contenida en la Constitución. Y sobre todo, hay un tema con la orgánica, con todo digamos, el diseño orgánico estatal, institucional, que es donde se producen las principales trabas de la democracia. Ejemplo, el Tribunal Constitucional. Yo creo que es ahí donde le vamos a tener que poner mucha cabeza a este ejercicio, y ese yo creo que va a ser un gran desafío, porque yo creo que en la Convención Constitucional, que espero se gane como figura, como mecanismo, porque es el único mecanismo que nos garantiza la paridad para las mujeres, creo que va a ser un ejercicio de mucha negociación, de mucha resistencia y de mucha articulación entre sectores que queramos que efectivamente la Constitución plasme este anhelo que ha venido, digamos, generando el despertar de Chile. Vero, en 2 minutos. 2 minutos. Bueno, primero decirle que cuando uno es joven no piensa que la memoria sirve para el futuro, ¿ah? Pero hoy yo les puedo decir hoy día, ¿ah? En mi presente, que esta es la memoria que nos sirve para el futuro. O sea, este país vivió una dictadura y este país tuvo un estallido donde la gente dijo nunca, o sea, no más abuso. Y los derechos humanos son centrales para parar los abusos de poder, pero para construir democracia plural, participativa, diversa. Solo decir que yo creo que el tema de los derechos humanos es súper importante en los movimientos. Y aquí tenemos que recuperar
una noción de los derechos humanos que va más allá de los derechos humanos civiles y políticos, ¿ah? Sino que los derechos humanos, cómo los vivimos en la vida cotidiana, ¿ah? Y cómo no están esas condiciones. Y eso hay que ponerlo en la Constitución. Si finalmente vamos a tener la posibilidad de construir, tratemos de cambiar esta sociedad para convivir un poquito más libremente, más encontrándonos, más cuidándonos, ¿ah? Más humanamente que las experiencias que hemos tenido, ¿no es cierto?, históricas en este país. Y una última cosa, decir que respecto de las Fuerzas Armadas y qué sé yo, aparte de que, o sea, deberían estudiar derecho humano, habría que revisar los cursos, o sea, que habría que articular todo eso. O sea, creo que hay una noción que se llama seguridad humana. Aquí los carabineros siguen funcionando como un organismo de control y no de seguridad humana, y no, o sea, y no están no solo no garantizando la seguridad, ¿ah? Sino que además, ¿no es cierto?, violando derechos humanos de las personas. Y yo creo que esa es una cosa central que también tiene que estar en la Constitución. O sea, el control no sirve. Necesitamos criterios de seguridad humana que manejan todas las instituciones armadas, especialmente aquellas que tienen, ¿no es cierto?, el poder del Estado para funcionar. Y recuerden eso, que la memoria sirve para el futuro. ¿Ah? Y ahí recoger, por último, lo que aprendimos de las mujeres de los 80. O sea, la cocina también es política. ¿Ah? O sea, también hay política y también la Constitución tiene que reconocer. Esos son los modos de cuidar. ¿Ah? Y para terminar, conversando con las mujeres de las ollas comunes, los míos el otro día me decían, mira, ¿cómo alguien puede ser indiferente al hambre de otro? O sea, o sea, esas son las preguntas. O sea, así queremos convivir. O sea, nadie puede ser indiferente ni al hambre, ni a la falta de salud, y menos a la violencia o el maltrato. Bueno, hay hartas como deudas y materias pendientes que nada, son importantes también poder ir resolviéndolas o reflexionando en estos espacios. Yo agradecer en representación del equipo de la revista Ahora Nosotras, primero a Natalia, por participar también como protagonista de este mes, del número Memoria Feminista, que van a poder encontrar el número en www.ahoranosotras.cl, como dice acá abajo. A Vero por toda la pega incansable que está realizando. Pronto también entiendo que van a haber novedades en el Museo de la Memoria. Y a Marce, que también cumplió un rol fundamental durante el estallido, de estar vigilando, de estar fiscalizando durante ese proceso, y que también desde el periodismo y las comunicaciones siempre está dando la pelea para que el nunca más efectivamente se cumpla en Chile. Para que el hambre se pueda resolver, para que encontremos los responsables también de las violaciones y los vejámenes que existieron durante el estallido, pero también para que pronto puedan salir aquellos presos y presas políticas del estallido, que es una deuda que ahí está pendiente. Queda harto paño que cortar, así que muchas gracias, Marce, Vero, Natalia. Esto fue el lanzamiento del 5º número de la revista Ahora Nosotras, y les invitamos a poder participar en el sitio web y cada uno de nuestros contenidos en las redes sociales como Ahora Nosotras RD. Así que muchas gracias, chiquillas, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.